Estamos llegando al último día de esta serie de meditaciones que tienen que ver con la última semana de nuestro Señor Jesucristo viviendo aquí entre nosotros físicamente. Y vale la pena mencionar y recordar un poco que estamos hablando de una sola historia, no de varias historias. En realidad estamos hablando de la misma historia que ha sido dividida en diferentes momentos, en diferentes textos, los que hemos analizado con puntualidad. Algunos textos que no hemos o que no le damos demasiada atención en fechas como esta, pero que los hemos abordado. Hemos contemplado pues al Señor moviéndose en medio de su propia historia y cumpliendo cabalmente lo que Él había prometido, lo que había escrito, lo que había determinado. Solamente para que podamos cerrar entonces esta meditación de esta semana, tenemos que recordar un par de cosas que considero que son muy importantes. La primera es entender y saber que todo lo que ha sucedido en esta semana y que hemos narrado, que ha venido en la palabra de Dios, es algo que estaba planeado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Esa es una verdad absoluta que debemos de tener muy bien en la mente. No hay un solo evento que haya sucedido que haya tomado por sorpresa a Cristo, ni uno solo. Al contrario, todos los eventos que sucedieron fueron conocidos por Él. Incluso podemos decir con toda seguridad que muchos de ellos fueron propiciados por Él, incluyendo desde luego ser entregado voluntariamente a una muerte cruenta como la muerte de cruz. Así que entonces el controlador de la historia ha sido Dios, desde luego Jesús, que creemos que es Dios, y entonces ha sido pues Él el arquitecto, Él ha sido el creador, Él ha sido el consumador de la historia hasta ese punto, y no tiene que pasar por alto para nosotros, y hoy vamos a revisar un poco esta verdad también en este pasaje que acabamos de leer. Lo otro que también es importante es solamente recordar y mencionar nuevamente el concepto teológico de la metanarrativa que ya hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de la entrada triunfal, y hablábamos acerca de que desde el principio de la creación, incluso un paso antes en el pacto de redención, cuando Dios planea la redención del hombre, hay una metanarrativa, hay una narración desde el principio, Génesis 1:1 hasta el final, Apocalipsis, y luego sigue. Y en esta metanarrativa que hablábamos aquel domingo, el domingo justo pasado, estábamos hablando que la metanarrativa, que no es otra cosa que la doctrina del pacto, la cual nosotros creemos, es una historia, es la historia de Dios que parte desde la creación, continúa con la caída, cae luego en la redención y finalmente termina en la consumación o restauración de todas las cosas. Estos 4 elementos están en medio de toda la historia y nosotros vamos quizá por etapas, ¿no? La creación fue un momento específico, nosotros no participamos en absoluto en eso. El imperativo divino de Dios, la voz de Dios hizo todas las cosas, luego puso al hombre ahí y entonces empezamos a involucrarnos un poco en la caída y no un poco, en todo. Cae el hombre, representado el hombre en Adán, y luego a partir de ahí sigue toda la historia redentiva hasta el punto culminante de la venida de Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, desde luego todo su ministerio, pero la historia, hermanos, no ha cambiado, no ha terminado. La historia sigue caminando, y la historia que sigue caminando en esta gran metanarrativa, en esta gran historia de Dios, en esta cosmovisión del reino, que no ha terminado, terminará un día, sí que va a acabar, pero seguimos en la misma historia, en el mismo cuento contado, en la misma narración de Dios desde el principio hasta el final, y la historia terminará hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga y nosotros vayamos con Él por siempre. Pero en este momento que están estos acontecimientos, tenemos nosotros la historia hasta el punto de la redención. Entonces ahí está ya contemplada la creación, está contemplada la caída, y por supuesto llega el punto en esta historia, en este proceder de la historia, llega el punto de la redención. Y no porque la redención no hubiera estado presente antes, siempre ha estado presente, siempre Cristo ha sido el centro de atención, siempre Él es el que, en Él es en que se salva la gente, pero ahora viene la consumación de la redención, porque el Señor Jesús va a venir Dios se hace carne, va a venir en carne y va a vivir entre nosotros y va a hacer esta obra maravillosa de sustituirnos y de
de que la ira de Dios sea descargada sobre él. Y ahí, entonces, él va a la cruz y es derramada su sangre, es partido su cuerpo y, por supuesto, después él resucita para que cierre esta parte de la historia que tiene que ver con la redención. Es decir, lo único que faltaba en la historia es que esto que estaba prometido en el Antiguo Testamento encontrara final en la muerte de Jesús y en su resurrección. Hoy en la mañana la predicación tenía que ver con este triunfo de la resurrección, con esta mujer, ¿no? Magdalena, que había ido al sepulcro, y con ese gozo inefable que representaba que el Señor había resucitado. Este es el gozo que tuvieron los apóstoles en aquel tiempo, y es el gozo que tenemos nosotros hoy, que Jesucristo finalmente ha resucitado. Ahí está la historia, ahí va caminando la historia. Cualquiera de nosotros pudiese pensar que la historia hasta este punto ha hecho que el mundo cambie por completo. Es decir, que cualquiera de nosotros pensamos, ya Jesús resucitó y ya todo es, y vivieron felices para siempre, como los cuentos, ¿no? Pero no es verdad, no es cierto que todos vivieron felices por siempre. Cualquiera de nosotros incluso pudiese pensar que si viviéramos en esa época, si nosotros hubiésemos estado en esa época, nos bastaba con la evidencia que había ya, las evidencias que había de Jesús como el Dios, como Dios, y de su resurrección. Diríamos nosotros, si yo estuviera ahí, me hubieran convencido de inmediato, ¿no? Pero hay una cosa interesante en este relato, en el relato que nosotros tenemos aquí, el cual no voy a narrar completo, pero en el relato que tenemos nosotros aquí, vemos a dos personas que conocieron a Jesús, que seguramente recibieron instrucción de parte de Jesús, que seguramente en algún momento comieron con Jesús. Es posible que estos dos discípulos de Cristo, entre ellos uno llamado Cleofas, hayan sido no de los 12, pero sí de personas que estuvieron cerca de Jesús y que entendieron y conocieron de parte de Jesús algunas cosas. Pero los vemos nosotros entonces caminando después de los eventos de la resurrección y después de que María había llegado al sepulcro, después de que Pedro y Juan también tenían testimonio de la resurrección de Cristo, después de todos estos eventos narrados esta mañana y que están contenidos ahí en el Evangelio de Juan, justo antes de este acontecimiento en la resurrección, y por Lucas y por Mateo y Marcos también, ¿no? Entonces, justo despuesito de esto, dos hombres, ¿no?, discípulos de Jesús, se van a ir, van a caminar a Emaús, que está como a 11 kilómetros de Jerusalén, van a caminar y se van a ir y van platicando entre sí. Interesante, ¿no? Ya la resurrección había sucedido, los apóstoles, por lo menos los más cercanos que tenemos evidencia de esto, conocen del acontecimiento. Las mujeres habían dado testimonio de la resurrección. El asunto parece ser que ya terminó, que todo el mundo a partir de ahí va a ser un creyente maravilloso, se va a erigir una iglesia fantástica, y entonces el triunfo de Cristo desde el punto de vista social y cultural iba a tomar matices importantes. Pero nos topamos con esta historia que está a propósito puesta aquí por inspiración del Espíritu Santo, para que nosotros podamos contemplar a la distancia de qué se trata esta historia y vernos reflejados en esta historia y tener las enseñanzas que emanan de esta historia. Así que vemos a estos hombres caminando, dice la Biblia, que iban a una aldea llamada Emaús, más o menos como dice la Escritura, a 60 estadios, a un poco de más o menos 11 kilómetros hacia Jerusalén. Iban platicando, iban conversando, y normalmente se platican los acontecimientos del día. Iban ellos conversando y hablaban acerca de lo que estaba sucediendo. Mientras que esto pasaba, debemos de recordar que Jesús ya ha resucitado. Ya el Señor está resucitado, y desde su resurrección hasta su ascensión van a pasar 40 días, y el Señor todavía tiene mucho trabajo que hacer en ese tiempo. Así que el Señor no va a permanecerse allá en la presencia de su Padre sentado a su diestra sin hacer nada. Él todavía tiene mucho que hacer, todavía tiene mucho que enseñar, y todavía tiene mucho que dejar para las generaciones que siguen, y por supuesto para los apóstoles de ese tiempo y los discípulos también. Así que entonces iban caminando estos individuos, estos dos discípulos, y de repente el Señor Jesús empezó a caminar con ellos. Se acercó y empezó a caminar con ellos. Y nos narra el evangelista que los ojos de estos individuos estaban velados, no podían darse cuenta de quién era quien venía caminando con ellos.
qué apariencia tenía, cómo venía caminando, qué vestido traería, vendría glorificado, cómo estaría el Señor, desde luego glorificado, todavía no, pero con qué apariencia estaba velado para los caminantes de Emaús, este individuo que llegó y se paró y empezó a caminar con ellos. En aquella época se acostumbraba que cuando la gente iba caminando de un lugar a otro, otros llegaban, forasteros, gente llegaba y se juntaba, porque era muy común juntarse con gente que iba caminando para la seguridad de las personas que iban de un lugar a otro. El sitio no era seguro, pero se acompañaban unos a otros, de tal manera que puede ser que no les haya sorprendido que un forastero, un individuo, llegara y se pusiera a caminar con ellos, y además dice Lucas, estaba sus ojos velados. Entonces el Señor Jesús, ya resucitado, ¿no?, el que conoce todas las cosas, el que sabe el pensamiento de las personas, pregunta lo que sabe. Él sabe la respuesta. Y Jesús sabe la respuesta porque Él es Dios. Y Él es omnisciente. Él conoce desde lejos nuestros pensamientos. Todos nuestros caminos le son conocidos. Pero pregunta. Y la razón por la pregunta no es otra cosa para que le pueda enseñar a estos y a la postre a todos los creyentes el concepto verdadero de la fe. Es algo muy importante porque el asunto de la fe es un tema vital. ¿Por qué es vital? Hace algún tiempo, cuando estábamos en los sermones de la Reforma Protestante, de los 500 años que celebramos en octubre del año pasado, hablamos un poco de la fe. Y decíamos que la fe tenía 3 elementos importantes teológicamente hablando. Y decíamos que la fe debería tener 3 elementos, la fe salvadora, que son justo las palabras latinas notitia, ascensus y fiducia, que son justo la noticia, que es la razón y que es la confianza. Estos 3 elementos de la fe deben de ser elementos importantes para la fe salvadora. La noticia tiene que ver con el conocimiento que se tiene de las cosas, ese conocimiento general que hay de las cosas, ya las conozco. Pero luego está el ascensus, que es la razón, y la razón tiene que ver con, esto que conozco, yo creo que es cierto, es verdad, es cierto. Y luego viene el tercer elemento de la fe, que es la fiducia o la confianza. En este fiducia o confianza es esto que yo conozco, notitia, y lo cual le doy la razón y creo que es cierto. Ahora la fiducia es, pongo toda mi confianza en esto, mi vida depende de esto, creo absolutamente en esto, mis emociones, todo mi ser integral está puesto en esto y deposito toda mi confianza en esto. Hay personas, y hubo personas, que por supuesto tenían la noticia, es decir, lo que había pasado. La noticia está. La razón, es posible que algunas personas ya hayan dicho, y sí, no, ese Jesús que murió ahí tenía razón, pero no creían en Él. Simplemente su fe salvadora no estaba habilitada de ninguna manera. Estos individuos, estos que van caminando ahí, tienen algo. Caminaron con Jesús, comieron con Jesús, conocieron de Jesús, oyeron de Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, conocían los acontecimientos de su momento, tenían la noticia, le daban la razón a los acontecimientos, pero no habían depositado la fe en Jesús. Pero el texto mismo nos lleva de la mano hacia ese punto. Justo qué es lo que creían ellos. ¿Qué es lo que ellos tenían en su mente? ¿Qué les faltaba? Tenían la noticia, tenían la razón, pero les faltaba la fe necesaria. Y entonces el Señor lo que va a hacer es que va a venir a ellos y va a hacerles ver el vehículo de la fe, de la confianza necesaria. Le pregunta a Jesús, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Ellos le dijeron, sobre todo uno que se llama Cleofas. Este es un buen nombre para alguno de los hijos, ¿no? Cleofas. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La noticia. ¿Qué no te enteras de la noticia? ¿No te has enterado? Todo el mundo lo sabe, ¿no? La noticia. Entonces le dijo, ¿qué cosas, Jesús? Jesús conoce todo, ¿no? Pero sigue él porque va a dirigirlos hacia la fe verdadera. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Información. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Sigue siendo noticia. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahí está la razón. Nosotros creímos y le dimos la razón. Dijo que iba a redimir a Israel y le creímos. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, eso lo escuchamos en la mañana, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Otra vez la información y la razón. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. No lo vieron. Lo que están haciendo estos individuos, estos dos hombres, es que le están diciendo a Jesús su historia, su propia historia. No hay un solo error en la historia. La historia está bien contada, está contemplando los detalles. El Señor, si les estuviera haciendo un examen, les hubiera puesto 10 porque conocen la historia. ¿Cuál es el problema? Que ellos tienen la información, que ellos tienen la noticia de lo que pasó, le han dado la razón porque creyeron que verdaderamente era el que iba a redimir a Israel. Tenían la información, le habían dado la razón, pero les faltaba la fe, esa confianza, esa entrega total a la causa. Por eso el Señor, cuando esto sucede, cuando oye esto, entonces va a decir esto que aparece en el versículo 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tienen la noticia, le han dado la razón a la noticia, pero son tardos para creer. ¿Y sabe qué? Les llama insensatos y tardos de corazón. ¿Cuántos de nosotros que crecimos en una iglesia cristiana tuvimos mucha información? Podíamos decir los libros de la Biblia de memoria al derecho y al revés. Podíamos contar las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con cierta facilidad. Teníamos una información llena. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una cultura de iglesia en donde sabemos incluso qué se dice, qué no se dice, cuándo se dice y cuándo no se dice? ¿Cuántos de nosotros no conocemos pues la información de que Jesucristo murió en una cruz o que nació en Belén? El asunto es que estos creyentes, estas personas, discípulos de Cristo, tenían una información y le habían dicho a Jesucristo todo lo que había sucedido. Lejos de esto, antes de que el Señor les dijera: oigan, los felicito, qué buena información tienen, qué enterados están, qué bueno que sí me conocen bien. ¿Saben qué les dijo? Cabeza hueca. Oh, insensatos y tardos de corazón, no de mente. La mente estaba muy bien. Tardos de corazón para creer. Y les llama la atención. Interesante, porque el texto dice: para creer todo lo que los profetas han dicho. La palabra todo es muy importante. La palabra todo aquí en el original es una palabra griega que es panta. Panta es todo. De ahí viene panteísmo, por ejemplo. Pero panta es una palabra que abarca todo. Y lo que tenían estos hombres es que no creían todo. Creían lo que les convenía. Creían lo que querían. Pero ¿qué era lo que ellos querían o qué era lo que ellos habían creído? Solo la información. Solo la noticia, porque lo que ellos creían es que este Mesías que ha de venir y que ellos habían puesto su confianza en Jesús era un Mesías triunfante, un Mesías que pudiera redimir al pueblo, que podía liberar al pueblo. De ninguna manera contemplaron a un Mesías sufriente. En su concepto de Jesús, en su concepto de Mesías, habían ellos querido creer que el Mesías solamente iba a venir para hacer un reino terrenal.
Dice el versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos tenían pues no todo el conocimiento, sino querían tener un conocimiento solamente limitado de aquel Mesías que solamente iba a venir a enarbolar la bandera de la libertad y a derrocar al imperio en turno y entonces establecer un reino por siempre, un reino de paz y de todos somos hermanos. Pero no tenían contemplado el sufrimiento de Cristo. No tenían contemplado que el Mesías que iba a venir era absolutamente necesario que sufriera. No lo tenían contemplado. Y Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón, para querer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. ¿Pero qué es lo que han dicho los profetas? Es la información que a ellos les falta. Es lo que ellos deben de entender para interpretar la historia. Déjeme decir una cosa, no hay manera de interpretar la historia si no está Cristo en nuestra mente. Cristo es la hermenéutica de nosotros. Es nuestra manera de interpretar la historia. Cualquier cosa, lo que está sucediendo hoy en el país, lo que sucede en el mundo, Cristo es el intérprete de la historia. Todo lo que está sucediendo ahorita tiene que ver con Él. Porque Cristo viene pronto. Porque todo tiene que acontecer para que Cristo venga. Y aquellos, los caminantes de Emaús, como les llama la Biblia, tenían solamente la información de aquel que iba a redimir al pueblo de Israel. Pero les faltaba la historia. ¿Qué les faltaba? Pues lo que habían dicho los profetas. ¿Pero qué dijeron los profetas? Bueno, que era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Lo que era necesario. Y lo que ellos no habían contemplado es que el sufrimiento era parte del plan. Que la cruz era parte del plan. Que la corona de espinas era parte del plan. Que Él se entregara a muerte voluntariamente era parte del plan. Que Él fuera traspasado era parte del plan. Que el pueblo, sus apóstoles fueran dispersados era parte del plan. Pero ¿sabe qué? Hasta la pregunta de ellos era parte del plan. No había una sola cosa que no estuviera dentro del plan. Pero su sufrimiento, su padecimiento, era parte del plan. Cuando empezó la historia de la humanidad, después de la creación, en esta metanarrativa viene la caída. Y en la caída está profetizado el sufrimiento de Cristo. Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. La serpiente, Satanás, iba a herir en el calcañar a Jesús. El padecimiento estaba profetizado desde Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Estaba ahí anunciado, era absolutamente necesario que pasara, que sucediera. Dios no iba a hacer algo distinto. Dios, que es inmutable, no solamente en esencia, sino en sus promesas y en sus profecías, lo que Dios ha dicho que suceda va a suceder. Y va a mover toda la historia de la humanidad, que es la suya, para que los acontecimientos dichos por Él sucedan. Desde entonces está ya establecido el sufrimiento de Cristo. ¿No es cierto que el Salmo 118 habla de la piedra que desecharon los edificadores? El desechado es Cristo, porque esa piedra es la piedra del ángulo, que es Jesucristo. ¿No es cierto que el profeta Isaías en el capítulo 52 y 53 nos narra cómo tenía que sufrir el Cristo? Y además añade en el capítulo 53, verso 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es lo que quiso Dios. Era absolutamente necesario. Y los caminantes de Emaús, estos hombres, tenían mucha información, pero no estaban contemplando el sufrimiento. Era absolutamente necesario. Y el Señor empieza a hacer una tarea maravillosa. Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. Les dijo, quiero volver a la palabra. Déjenme decirles que la palabra de ese tiempo era el Antiguo Testamento, no había otra. Los apóstoles, los discípulos de Cristo tenían dos fuentes de información verídicas muy buenas. Una era justo el Antiguo Testamento, que estaba contemplado por la ley, el Pentateuco, por los salmos y los profetas. Esta era la Biblia. No estaba escrito el Nuevo Testamento. La primera fuente de información veraz para los discípulos de Cristo era justo el Antiguo Testamento, que en aquel tiempo ya estaba traducido al griego y era la Septuaginta. Pero la segunda fuente de información y más importante es el método interpretativo del Antiguo Testamento, la hermenéutica del Antiguo Testamento. ¿Y saben quién la explicó? Jesús. No los rabinos. Los rabinos, los de la sinagoga, los grandes maestros, tenían una interpretación parcial y a modo, porque el judío rabino de la sinagoga no interpretaba aquello como el Mesías viendo a Jesús, sino que todavía esperaban otro Mesías, porque su concepto de Mesías era completamente equivocado. Venía entonces Jesús y él hizo un trabajo hermenéutico maravilloso. Déjeme decirle por qué he repetido varias veces la palabra hermenéutico. La palabra hermenéutica significa interpretación, explicación minuciosa. Es extraer del texto las verdades profundas. Esa palabra está aquí en este texto, porque en el versículo 27, cuando dice Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. Algunas versiones de la Biblia dice les interpretaba. La palabra griega para declaraba es hermeneuo, es decir, hermenéutica. Lo que estaba haciendo el Señor es que les estaba dando una clase de teología bíblica del Antiguo Testamento. No solo contando historias, sino de la historia contada, todo lo refirió a Él. Y como si dijera, ¿se acuerdan lo que Moisés dijo? Habló de mí. ¿Y se acuerdan lo que David hizo? Habló de mí. ¿Y se acuerdan lo que pasó con Absalón? Eso pasó por mí. ¿Y se acuerdan lo que sucedió en el desierto allá con el tabernáculo? El tabernáculo era y hablaba de mí y estaba yo prefigurado. ¿Se acuerdan de la serpiente en el desierto? Era yo prefigurado. ¿Se acuerdan del templo? Soy el templo, yo era. Todo eso se trata de mí. Todos hablaron de mí. ¿Se acuerdan de los profetas? Yo soy. ¿Se acuerdan de aquello? Yo soy aquel. Entonces él decía desde Moisés y pasando por los salmos y por los profetas lo que de él decían. Así dice Lucas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Hay un concepto que me gusta mucho. Y ahora que yo estoy dando clase en el seminario y les decía a mis alumnos este asunto y los hice hacer trabajos de este tema. Pero una cosa importante es esta. La Biblia debe interpretarse bíblicamente. Y lo que hizo Jesús es que interpretó el Antiguo Testamento bíblicamente. Hizo un trabajo hermenéutico fantástico. No necesitó de otros libros, porque la Biblia se interpretó a sí misma. Y Jesús lo que hizo fue, ellos hablaron de mí, y este texto habló de mí, y aquel más habló de mí, y todo lo que se habló de él, y toda la escritura tenía que ser dirigida a él. Si colocamos a Jesús en el centro de la historia redentora, el significado de los textos bíblicos se abrirá delante de nuestros ojos. Toda la escritura habla de él. ¿Sabe qué pasó? Después de estos acontecimientos, el Señor Jesús se apareció con sus apóstoles. Les dijo, pasa a vosotros. Y entre otras cosas, después de haber comido, en el versículo 44 de este mismo capítulo, vuelve a decir, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley, los profetas y los salmos hablan de mí. Y los caminantes de Emaús tenían una información parcial. Todos los datos necesarios. Casi pudiésemos decir que se pudieron haber aprendido todo el Antiguo Testamento de memoria. Pero quizá no eran salvos. Quizá no habían entendido la esencia, porque solamente creyeron lo que ellos querían creer, lo que era cómodo. Nosotros hemos creído en Jesús.
pero hemos creído en un Jesús que nos salva. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz y seguirle? ¿Cuántos de nosotros estaríamos en la condición de Pablo de decir, y sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo el sufrir por el Evangelio? Porque nada, solamente creemos en la redención, que nos salve, que me salve, pero que me deje en paz en mi vida. Aquellos creyeron lo que convenía, pero el Señor Jesús les dijo, es necesario que esto pasara, y les declaró, les interpretó, hizo un trabajo hermenéutico fantástico de todo lo que las Escrituras decían de Él. Siguieron caminando, y Jesús hizo como que se iba, y aquellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Se quedó. Y entonces el Señor, estando ahí, en su costumbre, toma el pan, lo parte, por supuesto ora al Señor, y dice la palabra después de esto que desapareció. Pero fueron abiertos los ojos de aquellos. Fueron abiertos. ¿Sabe cuál es el resultado? ¿Sabe cuál es el resultado de poder entender el Evangelio viendo a Jesús ahí? ¿Sabe cuál es el resultado de ver el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos viendo a Cristo ahí? ¿Sabe cuál es el resultado de encontrarnos con toda la historia del Nuevo Testamento viendo a Cristo ahí? ¿Sabe cuál es el resultado de contemplar la historia de la humanidad actual viendo a Cristo en medio? El resultado que tenemos es que son abiertos nuestros ojos. Son abiertos nuestros ojos. Y no son abiertos nuestros ojos por un fenómeno de la naturaleza, son abiertos nuestros ojos por la exposición clara, interpretación clara de las Escrituras. El resultado para aquellos fue que le fue explicada la Escritura por Cristo, y Cristo explicó la Escritura siendo Él el centro de la Escritura. Por eso le fueron abiertos los ojos a aquellos, por eso entendieron, y ellos llegan a la conclusión maravillosa. ¿Saben lo que dicen? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y abría las Escrituras? No hay otra manera, porque cuando Cristo habló de sí mismo, no habló de sí mismo a partir de los acontecimientos de su tiempo, sino habló de Él a partir de las Escrituras. Interpretó las Escrituras, y ellos interpretaron ahora el mundo a la luz de las Escrituras. No interpretaron la Escritura a la luz del mundo, interpretaron al mundo a la luz de las Escrituras. Ahora vieron a Cristo en todo lo que pasaba, y ahora veían a Cristo en todos los acontecimientos, y ardía su corazón. Ardía su corazón. Se regresaron a Jerusalén, ni llegaron a Emaús, y llegaron corriendo con los 11 discípulos, y les dijeron, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido Simón. Estaban diciendo entre ellos. Y entonces llegaron los caminantes y empezaron a contar lo que les había sucedido en el camino. Dijeron, lo reconocimos, nos habló de las Escrituras, ardía nuestro corazón. Pero lo culminante fue cuando partió el pan. Cuando partió el pan dijimos, este es Jesús. El Señor vive, ha resucitado. Su corazón ardió. Y ahora la noticia la tenían. El ascensus lo tenían. Pero la fiducia, la entrega total a la causa, la fe salvadora, la habían adquirido porque fueron expuestos a la Escritura, que toda la Escritura hablaba de Cristo. Pasó lo mismo posteriormente, un poco después. Cuando el Señor llegó con los apóstoles que estaban ahí, y les explicó lo que de Él se decía en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, el versículo 45 redondea la idea. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, la historia de Cristo está escrita en toda la Biblia.
Cristo es el centro de toda la palabra. Nuestra historia de hoy, lo que está pasando hoy, lo que pasa en su vida, lo que pasa en el mundo, lo más trágico que usted se imagina o lo más alegre, si nosotros vemos a Cristo y contemplamos a Cristo en medio de esto, estamos haciendo una interpretación correcta de nuestra historia. Correcta. Porque Cristo no solamente es el centro de la historia de los profetas, de los salmos y de Moisés. No solamente el Señor Jesús le da sentido a la historia del tiempo mientras que estuvo en tierra. El Señor Jesús le da sentido a la historia completa en la gran metanarrativa que terminará en la consumación y en la restauración de todas las cosas. Porque toda la historia se trata de Cristo. Nuestra historia hoy se trata de Él. Y hoy debemos nosotros interpretar la historia viendo a Cristo como el gran intérprete, como el gran hermeneuta, como el centro de nuestra historia. Por eso, cada año celebramos la resurrección. Por eso nos reunimos cada primer día de la semana, porque Él es el centro de nuestra historia. Él es la razón de nuestro ser. No podemos caminar en este mundo sin contemplar que la resurrección de Jesucristo dio sentido a todo esto, y que fue hablada, y que fue narrada, y que fue avisada, profetizada desde el principio de la humanidad hasta nuestros tiempos. Nos falta pues la consumación y la restauración, pero sigue siendo, como en los periodos anteriores, Cristo el centro de nuestra historia. Él debe llevar toda la gloria y toda la honra. Oramos. Padre, nosotros entendemos que no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Nosotros, Señor, queremos creer en Él, todo lo que pasó, darlo por cierto, sin duda. Pero también, Señor, queremos creerle a Él. Creer que toda la Escritura habló de Él y que Él es el centro de la historia. Ayúdanos, Señor, para esto. Podemos tener una historia como iglesia, hábitos espirituales, cultura cristiana, pero ninguna de estas cosas nos salvan, porque tendremos la información. Incluso diremos, hay razón, tienen razón, pero nuestra confianza posiblemente, Señor, esté equivocada. A través de tu palabra, viendo a Cristo en toda ella, ábrenos el entendimiento. Permite, Señor, que tengamos nosotros esta sensación que tuvieron aquellos hombres, que arda nuestro corazón mientras escuchamos la Escritura, que hablan de Él. Gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo de Semana Santa y por este día de resurrección, en donde estamos seguros que Cristo vive y que vive para seguir reinando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.